como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a considerar en esta oportunidad el contenido de la enseñanza bíblica que está allí en Éxodo capítulo 22 y 23. Vamos a leer lo que continúa del capítulo 21 acerca de las leyes morales y religiosas que Dios había establecido para que su pueblo cumpliera. Vamos a leer entonces en Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío.
No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Quiero considerar con ustedes una idea general que tiene este texto que hemos leído del capítulo 22 y 23, que está allí guardada en la expresión que Dios le dice a su pueblo en el versículo 13 del capítulo 23. Todo lo que os he dicho, guardadlo. Otras versiones dicen, obedezcan todas estas cosas y recuérdenlas. En todo lo que os he dicho, seréis avisados. Es decir, Dios está comunicándole, está dándole a su pueblo principios que su pueblo tiene que obedecer, tiene que recordar y tiene que practicar. Y eso es un poco la idea general de estos capítulos 21, 22 y 23. Si hay algo que es impredecible en la vida es poder entender lo que son las conductas humanas. Desde lo que está bien y hasta lo que está mal, hay un abanico casi interminable de posibilidades en las cuales las personas se mueven, actúan, son y se manifiestan sus conductas. Por eso es necesario establecer normas, principios, leyes que establezcan la convivencia entre los individuos. Eso fue lo que Dios quiso hacer con su pueblo allá en la antigüedad. El pueblo estaba avanzando cada vez en número y entonces era necesario ordenar la forma de vida de aquel pueblo y establecer principios, normas que quedarían para la posteridad. Es interesante observar que todo lo que aquí se considera de estas leyes humanitarias son leyes importantes para la convivencia entre nosotros, entre las civilizaciones, los pueblos. De hecho, todos los códigos civiles, legales, éticos, morales, en los cuales se fundamentan las constituciones de los países, están basadas en principios que surgen de los 10 mandamientos, básicamente, que Dios le ha dado a su pueblo y le ha dado a la humanidad. Aquellos pueblos que han respetado estos principios, que han vivido y que viven lo más humanamente posible cumpliendo estos principios, han sido naciones bendecidas. Y aquellos pueblos que no han cumplido esto, que se han desviado de los principios y de estas pautas que Dios ha establecido, son naciones en las cuales impera el desorden, la confusión, el caos. Esta es una reflexión interesante para estos tiempos, queridos. Los principios de Dios no pierden vigencia, son eternos, son para siempre y son para el bien de nosotros, para nuestra convivencia en paz y en armonía. Para ello Dios establece estas leyes humanitarias, morales, que les está dando en estos capítulos del libro del Éxodo. Yo quiero hacer una mención en esta oportunidad breve a los conceptos más importantes de estos capítulos y luego sacar una conclusión que pueda ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. Aquí nos está enseñando que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer, lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es el que
determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para la ciencia, para los filósofos, para la ética humanista, es el propio hombre el que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero no es así para el pensamiento de Dios. Ustedes tienen ahí en pantalla una frase que me resulta muy interesante. La dijo Cicerón, aquel escritor, orador y político romano, cuando dijo: nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y del mal. Es decir, si hay algo que estropea la vida humana, las relaciones humanas, es no darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. La misma Biblia lo dice. Ay de aquellos, decía el profeta, o Dios a través del profeta, ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Hay una frase que también me gusta mucho cuando estamos observando estas leyes, estos principios de vida, y es la que dijo aquel pastor americano Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, allí en el año 1964. Él dijo en cierta oportunidad: no me preocupe el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y en esta oportunidad, queridos, nosotros tenemos que plantearnos, preguntarnos cuál es nuestra actitud frente a los principios, a las leyes y a las demandas que Dios ha dejado para la humanidad. Lo dejó para su pueblo, pero lo dejó para la humanidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Sobre qué debe basar el cristiano su conducta, su modo de actuar, sus convicciones? Lo debe hacer bajo la palabra de Dios. Vivimos en un mundo de tecnología, de avances, un mundo suficiente, un mundo poderoso, un mundo de increíbles adelantos en todos los ámbitos y en todas las esferas de la vida. A este mundo tan capaz, tan poderoso, tan suficiente, Dios le sigue exigiendo los mismos principios de civilidad y de humanidad. Dios le sigue diciendo lo mismo, porque los tiempos cambian, generación va, generación viene, pero el corazón del hombre sigue siendo lo mismo, sigue siendo igual. Y entonces Dios, como nos creó y nos conoce, sigue dando los mismos principios. Mucha gente rechaza el Evangelio, no porque crea que el Evangelio es algo malo. Mucha gente rechaza el Evangelio porque cree que el Evangelio es algo antiguo, algo que no puede ofrecer ningún cambio, ninguna posibilidad de mejoría en esta vida. Es algo que se dijo hace tantos años. ¿Cómo va a tener vigencia una sociedad tan actual, tan vigente, tan poderosa, tan sabia como es la nuestra, como se vive ahora? Sin embargo, lo que más nos tiene que interesar es que los principios de Dios no cambian. Los principios de Dios siguen siendo vigentes. Y lo que Dios ha establecido una vez tiene vigencia para siempre. Las personas creen que el Evangelio no puede cambiar su vida. De hecho, muchas veces lo hemos escuchado. Recuerdo hace tiempo a alguien que me dijo: ¿para qué voy a preocuparme por el más allá si no tengo soluciones para los problemas de ahora? Y queridos, la Biblia, ha dicho alguien, es Dios predicándole a los hombres de todos los tiempos. El corazón humano sigue siendo el mismo. Las necesidades humanas siguen siendo las mismas. Por ello, la voz de Dios sigue teniendo eterna vigencia. No es la opinión humana la que determina lo que está bien y lo que está mal. Es la opinión de Dios. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios establece. Nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, que toda injusticia es pecado. El mundo se ríe del pecado, lo toma tristemente como algo pueril, como una banalidad, como una intrascendencia. Sin embargo, el pecado es una tristísima realidad que nos afecta a todos. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, no cumplimos lo que Dios nos manda y nos pide, obviamente sufriremos las consecuencias del pecado. La Biblia nos enseña
que Dios no clasifica el pecado. Nosotros lo clasificamos. Nosotros le damos estándares al pecado. Esto está bueno, esto está malo, esto está menos malo, esto está muy malo. Para Dios, toda injusticia es pecado. El pecado siempre es pecado. Y cuando el ser humano pervierte la ley de Dios, corrompe, estropea la ley de Dios, desobedece los principios de Dios, comete pecado. Y toda injusticia es pecado. Y la consecuencia del pecado inevitablemente es la pérdida de vida, es la pérdida de la capacidad de disfrutar la vida, es la muerte. Quiero ver con ustedes algunos conceptos de este texto bíblico que hemos leído. Dios no anda con vueltas y algunos pecados los trata directamente con la muerte. Dice el versículo 18 del capítulo 22, a la hechicera no permitirás que viva. La brujería no es algo nuevo. La hechicería, de hecho, está inmensamente vigente. Hoy parecería más que en todos los tiempos anteriores. Hoy hay lecturas del zodíaco, del horóscopo, del tarot. Hoy se consulta las brujas para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir. De hecho, hay clubes deportivos que contratan brujos para ver cómo les irá en sus competencias deportivas. Así que la hechicería sigue siendo algo que está vigente. Dios lo condena y lo condena con la muerte. Tenemos que evitar pensar siquiera en este pecado de la hechicería y advertir a la gente los problemas que esto trae a la vida. Dios así lo ha establecido. Segundo, versículo 19, está hablando acerca de aberraciones sexuales. ¿Qué es una aberración? Una aberración es literalmente errar el camino, es extraviarse, salir del camino, de lo normal, de lo lícito. Y hoy tenemos, yo las tengo aquí marcadas en mi pantalla, una serie de aberraciones de carácter sexual que están más vigentes que nunca. Nosotros no tenemos ni idea de lo que el mundo practica en la oscuridad de sus almas, de sus pensamientos, de sus corazones. El sadismo, el masoquismo, la unión de los dos, el sadomasoquismo, el fetichismo, la pedofilia, el transvestismo, toda desviación sexual, el apareamiento, como dice el texto que hemos leído, con las bestias, todo tipo de perversiones, Dios las condena. Estas son aberraciones que hoy libremente se manifiestan, se muestran, se expresan. Es más, hay grupos que se identifican con ellas y para los cuales pertenecer, practicar, realizar esas prácticas parece que les representa un supuesto orgullo. No voy a entrar más en esto porque todos somos conscientes de lo que significa, pero Dios lo condena con la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto es grave y tenemos que exhortar, aconsejar, enseñar a la generación presente y a las generaciones que vienen tras de nosotros que Dios condena este tipo de aberraciones y de prácticas. La idolatría. Dios condena la idolatría. Ahora, en la antigüedad la idolatría se podía referir a elementos, objetos, circunstancias que el pueblo podía creer, podía necesitar como para darles el culto. Hoy en día la idolatría ha cambiado mucho, más allá de que el fetichismo y las imágenes y todo ese tipo de cosas sigue vigente. Hoy hay ídolos que están ocultos dentro del corazón humano y que siguen ejerciendo la misma influencia y siguen recibiendo la misma condenación de Dios. La moda muchas veces es un ídolo. El deporte puede ser un ídolo. El estatus puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Lo que yo hago, lo que yo creo que soy puede ser un ídolo. El tratar de pasarla bien y disfrutar de la vida puede ser un ídolo. Y la idolatría sigue siendo algo condenado por Dios. Versículos 21 al 24 habla de una ley humanitaria en el trato a lo que son los extranjeros y las viudas y los huérfanos. En realidad se aplica a ellos, pero lo podemos aplicar para todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque
Dios siempre está exigiéndonos que tratemos bien al otro. Cuando al Señor Jesús le preguntaron en cierta oportunidad, ¿qué es la ley? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para cumplir la ley? El Señor les dijo, el primer y gran mandamiento es este: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, queridos, el amar al prójimo, el respetar al prójimo, sigue siendo algo que necesitamos. Hoy más que nunca, particularmente en nuestro país, necesita una visión más contemplativa del prójimo. No es, querido, lo que el otro piense, lo que el otro dice. Dios nos pide amar lo que el otro es como persona, como individuo. Y tenemos que sacar de nuestro corazón los enojos, los fastidios, los rencores, los resentimientos que muchas veces tenemos guardados para con los demás. No importa lo que te hayan hecho, déjalo en las manos de Dios. Dios te está pidiendo que trates con bien al huérfano, a la viuda, al prójimo, al extranjero. Dios pide una ley humanitaria para con ellos. Y así como queremos que nos traten a nosotros, nosotros debemos tratar así, con la misma consideración, a los demás. Versículos 25 al 27 habla del prestamista, de aquel que prestaba dinero y dice, Dios no le vas a cobrar. Allí utiliza la palabra logrero, que significa lo que nosotros conocemos como el usurero, aquel que da plata a intereses. Y Dios dice, no le vas a prestar al que es de mi pueblo plata a usura. Todos sabemos lo que es esto. Y todos sabemos los problemas que ha traído esto. Dios nos ayuda a ser sabios en la administración de nuestro dinero, y si hay que prestarlo también en la administración de cómo lo prestamos. Y si recibimos préstamo, también sepamos actuar sabiamente con respecto a este punto. Versículo 28 del capítulo 22, los que desprecian la autoridad. Y allí dice, no maldecirás ni injuriarás a los príncipes ni a los jueces. Injuriar significa maltratar, ultrajar, ofender, dañar. Maldecir ya sabemos lo que es, hablar mal. Vivimos en un contexto, sobre todo es algo de todo el mundo, pero parece demasiado exacerbado. Lo digo para mí el primero, y ojalá nos pueda servir a todos, demasiado exacerbado en nuestros países de América Latina. Los enojos, los fastidios, el maldecir, el hablar mal de nuestras autoridades. Dios nos ayude a entender que esto no está bien y que tenemos que cuidar nuestra expresión al respecto. La Biblia nos dice, no hables mal de aquel que es el príncipe o el juez de tu pueblo. La Biblia nos dice, en palabras del apóstol San Pablo, ora por aquel que está en eminencia, para que podamos vivir en quietud y en reposo. Versículos 29 y 30, las ofrendas al Señor. Y dice allí una expresión significativa, dice, no demorarás la primicia, no demorarás las ofrendas al Señor. Al Señor tenemos que darle lo que le pertenece, porque es de Él. Porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que recibimos, es de Él. No importa si recibes 1, el 10% es de Dios. No importa si recibes 10, el 10% es de Dios. No importa si recibes 100, el 10% es de Dios. Debes darle a Dios la ofrenda, la primicia de todos tus bienes. Y no vamos a entrar, pero ustedes saben que la Biblia distingue lo que son los diezmos de las ofrendas. El diezmo es del Señor. Y después del diezmo podemos dar todas las ofrendas que sintamos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios jamás habrá de dejar de reconocernos eso que hacemos en su nombre, las ofrendas al Señor. Versículo 31, la santidad al Señor. Dios pide que su pueblo sea santo. Me seréis varones, me seréis congregación santa. La santidad siempre ha sido algo que Dios ha pedido. Lo ha pedido en la antigüedad, lo pide ahora, lo va a pedir siempre. ¿Por qué? Porque la santidad
es la condición sin la cual nadie puede acercarse al Señor. Necesitamos la santidad en la vida. Dios lo estaba pidiendo a su pueblo, nos lo sigue pidiendo ahora. Entramos en el capítulo 23 y el primer versículo nos habla acerca del falso rumor y del falso testigo. Es decir, Dios nos está pidiendo que no mintamos, que no practiquemos la mentira. Hay muchas personas para las cuales la mentira se ha tornado una forma de comunicación. Mienten. Ustedes saben ese refrán que dice, miente, que algo quedará. Bueno, muchas personas toman este principio y lo aplican para su vida y lo aplican perfectamente. Viven mintiendo. Dios condena la mentira. No mintamos. La Biblia dice que aún aquel que va a hablar y va a decir algo en daño propio, es preferible que lo diga así a que mienta. Necesitamos aprender lo que dice el Salmo. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia la verdad. Necesitamos vivir la verdad y abandonar, desechar, como dice el apóstol San Pablo, la mentira. Versículos 2 y 3 del capítulo 23 habla una vez más de actuar en forma imparcial con aquellas personas, algunos que pueden ser débiles. En realidad deberíamos entenderlo como actuar en forma imparcial con todas las personas. Y dice esta expresión del versículo 2 y 3, que no es bueno hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios lo condena. Santiago lo condena. No podemos tener favoritismos o preferir a unos por encima de otros. Tenemos que ser íntegros. No podemos actuar de doble manera, es decir, prefiriendo a unos y desechando a otros. Esto es algo muy natural, lo hacemos muchas veces, a veces sin darnos cuenta, pero es una práctica que Dios le pedía a su pueblo que la pusiera a un costado, que no lo tuviera en cuenta, que no lo hiciera. La imparcialidad. Tenemos que actuar en forma íntegra para con todas las personas. La ayuda al prójimo. Allí está hablando de la amabilidad con el otro, la gentileza. Si tu prójimo tiene un problema, si su buey, su asno queda sepultado, queda caído debajo de su carga, no lo dejes ahí. No, detente, ayúdale, porque tal vez el día de mañana el que puedas necesitar la ayuda seas tú mismo. Y Dios le dice, la ayuda al prójimo es importante. No nos olvidemos de ayudar a quienes podemos ayudar. La institución del año sabático, el descanso de la tierra, los versículos 10 al 13 nos estaban mostrando que Dios estaba pidiendo que el pueblo trabajara 6 años la tierra y dejara descansar 1 año la tierra. Durante ese año, lo que la tierra seguiría produciendo era para que los pobres pudieran alimentarse y después de los pobres, las bestias del campo también pudieran alimentarse. Y allí deja sentado Dios la mención de 3 fiestas significativas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de las cosechas. Y eran fiestas donde se combinaba el trabajo, lo físico, lo histórico, porque habían de recordarlo en forma permanente, y también lo espiritual como una celebración. Y Dios dice que en esas fiestas todos deben presentarse delante de Él y no pueden hacerlo con las manos vacías. Es interesante que insiste en este concepto. Estas fiestas eran significativas para el pueblo y el pueblo tenía que venir delante de Dios, venir con un corazón contrito, humillado, que es el corazón que Dios no desprecia. Como alguien dijo, venir con un corazón vacío, pero con las manos llenas. Es decir, un corazón necesitado de Dios, pero con manos que reconozcan la gratitud, el favor, la bendición de Dios, la gracia de Dios. No te acerques a Dios, no nos acerquemos a Dios, a no ser que sea con un corazón vacío, pero con manos llenas, llenas de gratitud, de reconocimiento, de adoración al Señor. Ahora, nos habíamos preguntado antes que el ser humano permanentemente se cuestiona qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
y habíamos dicho que lo que está bien no es la opinión nuestra. Al fin de cuentas nosotros pasamos y nuestras palabras pasan. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Por eso nuestro obrar, nuestro pensar, nuestro actuar debe ser siempre de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a la palabra de Dios. Y en este mundo tan poderoso en el cual vivimos, necesitamos volvernos otra vez a la palabra de Dios. Vuelvo a una frase del principio. Alguien dijo, un gran predicador inglés dijo, la Biblia es Dios predicándole al hombre de todos los tiempos. Y lo que, queridos, más necesitamos en estos días es oír la voz de Dios. Hace unos momentos antes de grabar este mensaje, Marta me enviaba una frase muy linda a través del WhatsApp que decía a propósito de todo el lavado de las manos y del cuidado que nosotros tenemos que tener en estos tiempos puntuales de la pandemia, de esta triste pandemia que nos está afectando a todos. Decía esta frase, más que un lavado de manos, lo que el mundo necesita es un lavado de corazón, de alma, de mente, de conciencia, de espíritu. Sí, necesitamos un lavado de corazón. Y dejo el texto del libro de los Proverbios. A propósito del concepto que habíamos tenido al principio, todas estas cosas, decía Dios, guárdenlas. Y el libro de los Proverbios dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Una petición, que miremos estas cosas y las guardemos. Una bendición, la vida y la gracia, la estabilidad y la calidad de vida, la belleza de vida nos acompañarán. Una convicción, eso nos dará tranquilidad y seguridad en nuestra existencia. Todo lo que os he dicho, guardadlo. Oramos al Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra permanece para siempre. Y en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a obedecer estos principios, a ponerlos en práctica, para que el mundo, un mundo desordenado y caído, pueda escuchar la voz de aquellos que creen en Dios. Y que en medio de toda la violencia, el descontrol, la falta de afecto, de respeto en la convivencia, en el respeto a las leyes, en el respeto a las autoridades, en esta anarquía en la cual vive el mundo, anarquía moral y espiritual, como consecuencia del pecado. Queremos pedirte que nos ayudes a levantar nuestra voz, con nuestras vidas, obedeciendo tus principios, guardando todo lo que nos has pedido y colocándolo por obra. Gracias te damos y pedimos tu bendición sobre este pasaje de la Biblia, que hemos considerado en esta mañana y que sin duda necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Gracias por ello, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga. Tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance
Dios.